Emboscada y coartadas. Hola y bienvenidos a Rosy Investiga. Soy Rosy, y en esta serie vamos a sumergirnos en el lado más oscuro de la naturaleza humana. Prepárense para conocer la historia de cómo la maldad puede esconderse detrás de la fachada más normal. Hoy, empezamos una serie escalofriante, El asesino del lado. ¿Qué pasa cuando la sonrisa del vecino oculta a un depredador? En este episodio, desenterraremos el caso real de un criminal que vivía en la comunidad, pasaba desapercibido y era, para todos, simplemente un buen tipo. Pero bajo la superficie, acechaba un sanguinario. Ponte tus audífonos, ajusta el volumen, porque la investigación comienza ahora. Copyright. Todo el material presentado en este podcast es propiedad de Rosy Investiga. Copyright 2025. Todos los derechos reservados. 1979. El 28 de abril de 1979, más de un año después de la última carta de BTK, Anna Williams, una viuda de 63 años, llegó a casa sobre las 23 tras una noche de baile callejero. Encontró la puerta de una habitación de invitados abierta, un cajón del tocador abierto y ropa en el suelo. Alguien le había robado joyas, ropa y un calcetín en el que había escondido $35. Cuando vio que la línea telefónica estaba muerta, corrió. Semanas después, el 14 de junio, una empleada que abría la oficina de correos del centro, cerca de Central y Main, encontró a un hombre esperándola a las 4 de la mañana. Le entregó un paquete. «Pon esto en la caja Kake», dijo. El empleado lo describió más tarde como un hombre bien afeitado, blanco, de aproximadamente 1,75 metros de altura y de unos 30 años. Vestía chaqueta vaquera, vaqueros y guantes. Llevaba el pelo corto por encima de las orejas y tenía espacios entre los dientes. El empleado no lo sabía, pero el hombre había enviado un paquete similar a Anna Williams. El sobre de Williams estaba dirigido en mayúsculas. Dentro había una de sus bufandas y una joya. Había un dibujo de una mujer amordazada, desnuda salvo por las medias, tumbada en el borde de una cama. Tenía las manos y los pies atados a un poste como los cazadores de safari que llevaban presas grandes a casa en las películas. Estaba atada para que apretara las ataduras al forcejear. También había un poema plagado de erratas y amenazas sexuales. El nombre Lois había sido tachado y reemplazado por Anna y A. «Oh, Anna, ¿por qué no apareciste?» Era un plan perfecto de placer desviado tan audaz en esa noche de primavera. Mi sentimiento interior caliente con la propensión de la nueva estación del despertar advertido, húmedo con miedo interno y éxtasis, mi placer de enredarse, como nuevas vides tan apretadas. «Oh, ¿por qué no apareciste?» Una gota de miedo, una fresca lluvia primaveral, resbalaría desde tu desnudez para perfumar la fiebre alta que arde en tu interior. En ese pequeño mundo de anhelo, miedo, éxtasis y desesperación, los juegos que jugamos caen en oídos sordos del diablo. La fantasía brota, se eleva, hasta la furia de la tormenta, y luego la almeja invernal al final. «Oh, ¿por qué no apareciste sola?» Ahora en otro lapso de tiempo yazco con dulces vestiduras de éxtasis sobre el pensamiento más privado. Lecho de hierba húmeda de primavera, limpia ante el sol, esclavizada por el control, viento cálido perfumando el aire. La luz del sol brilla con lágrimas en los ojos tan profundos y claros. Solo otra vez caminé pasando el recuerdo de los espejos, y me pregunté por qué tu número 8 no estaba. «Oh, ¿por qué no apareciste?» Y había una firma extraña, una B de lado, como si fueran unas gafas, con una T y parte de una K unidas, como si una sonrisa flotara debajo. La firma era estilizada, como si el autor se sintiera orgulloso de sí mismo. Era la primera vez que marcaba un mensaje de esa manera. La policía se preguntaba por qué BTK había elegido a Williams. La mayoría de sus víctimas eran mujeres, pero todas menores de 40 años. Quizás BTK realmente buscaba a la nieta de Williams, de 24 años, quien solía quedarse con ella. Williams no esperó a que la policía lo averiguara. Se fue de Kansas. Lamont John le pidió al editor de Eagle, Buzz Meret, que revisara las fotos de la escena del crimen de Otero. Sabiendo que nunca publicaría imágenes tan explícitas, Meret no quería verlas. Así que Lamont John ofreció un trato. Los reporteros de Eagle tendrían acceso a algunas partes de los archivos secretos de la investigación a cambio de la promesa de no informar sobre lo que vieran hasta la captura de BTK. Lamont John insistió y parecía ansioso. Esto llevaría la relación entre el departamento de policía y el periódico a un nuevo nivel. Meret pensó que pronto, quizás antes de que terminara 1979, BTK sería capturado. Revisar el archivo ayudaría a construir esa historia con antelación. Fue a ver las fotos y luego acordó enviar también a los periodistas.
12 días después de que BTK enviara el poema de Williams, Lamunjon mostró las cartas de BTK y una presentación de diapositivas con fotos del crimen de Otero a Ken Stephens y Casey Scott. Stephens copió la firma de BTK en su cuaderno. Kake había entregado el paquete a la policía sin abrir, pero ahora Leagle sabía que contenía. Lamunjon no les diría a los periodistas porque quería que vieran los archivos hasta mucho después. Él y otros comandantes esperaban que nuevos ojos vieran nuevas pistas. No lo hicieron. La carta de Williams impulsó a los detectives no solo a esforzarse más, sino también a generar nuevas ideas. Durante los 2 años siguientes, los detectives Arlene Smith, Bernie Drovatsky, Altimesh y otros intentaron averiguar qué fotocopiadora había usado BTK para las cartas de Kake y Williams. Habían notado algo interesante. El primer mensaje de BTK, la carta a la biblioteca de 1974, había sido un documento original. Desde entonces, BTK había enviado copias de fotocopias para borrar sus huellas. Los rodillos de las fotocopiadoras dejan marcas de herramientas en los bordes de cada hoja que procesan. BTK incluso se había tomado la molestia de recortar los márgenes de sus mensajes. Los detectives decidieron rastrear las copias de todos modos. Se hicieron expertos en cada fotocopiadora de Wichita. Había cientos. Los colegas de Smith lo consideraban un tipo inteligente. Décadas después, Smith aún podía recitar de memoria los nombres de las piezas de las fotocopiadoras y los componentes de la tinta. Descubrió que los fabricantes de pulpa usaban una mezcla de cicuta del norte, abeto rojo y pino en el papel de fotocopia. Sabía qué cantidades de qué oligoelementos aparecían en las diferentes marcas de papel, resultado de que cada arboricultor usaba diferentes cantidades de fertilizante. Un día, después de una reunión, Smith levantó la vista y vio a 2 representantes de la corporación Xerox, con trajes azules y maletines, que querían hablar. Dijeron que Xerox tenía un laboratorio en Rochester, Nueva York, con todos los modelos de fotocopiadoras jamás fabricados. Xerox estudió las máquinas de la competencia. ¿Serían útiles estos recursos? Claro que sí, dijo Smith. Timesh envió al detective Tom Allen a Rochester con mensajes BTK, la carta de 1978 y el poema y dibujo Anna. A Timesh le preocupaba que las pruebas salieran del edificio. Le dijo a Allen, si ese avión se estrella, cubre los mensajes BTK con tu cuerpo para protegerlos. Los expertos de Xerox y la policía finalmente descubrieron que BTK probablemente había copiado la carta de Williams en la biblioteca del centro. Y definitivamente había copiado la carta de Kake en una máquina del edificio de ciencias biológicas de la Universidad Estatal de Wichita. ¿Eso significaba que era un estudiante de la WSU? La policía ya había compilado varias listas: delincuentes sexuales, ladrones que se habían vuelto violentos, trabajadores de Coleman y otros. Ahora las comparaban con las de estudiantes de la WSU y también con las de agentes del orden, debido a la jerga policial que BTK usaba en sus mensajes. Smith y su compañero, George Scantlin, también contrataron a un psicólogo infantil, Tony Ruark, para que elaborara un perfil conductual de BTK. Le mostraron copias de los escritos del asesino y fotos de escenas del crimen. Cuéntanos qué lo motiva, le dijo Smith. ¿Qué tipo de persona deberíamos buscar? Ruark estudió las faltas de ortografía y mecanografía. Algunos policías habían sugerido que BTK escribía así para disimular una voz más aguda. Ruark no estuvo de acuerdo. Pensó que el chico podría ser cuidadoso pero estúpido o tener una discapacidad de aprendizaje. Dado que BTK era tan perturbador y perturbado, Ruark también se preguntó si podría tener su verdadero nombre en el Centro de Orientación Infantil. Quizás el centro había tratado a BTK por problemas emocionales de niño. Durante 2 años, Ruark estudió expedientes de menores durante sus pausas de almuerzo. Smith le había indicado el rango de edad de BTK, entre 20 y 30 años. Ruark seleccionó a antiguos pacientes de la edad adecuada que presentaban problemas sexuales. Finalmente, le dio a Smith más de una docena de nombres. Smith los comparó con listas compiladas por los investigadores. Nada coincidió. Para entonces, la policía había gastado cientos de miles de dólares de impuestos, comparado miles de nombres y descartado a cientos de hombres con coartadas. Incluso sometieron al empleado de correos que vio a BTK a hipnosis. No descubrieron nada. Al final, solo hubo 2 cosas buenas en la invasión de la privacidad de Anna Williams por parte de BTK. Una de ellas fue que Williams sobrevivió. La otra fue que Ken Stephens consiguió una coartada. Águila. Los chismes de la sala de redacción habían bromeado tanto sobre la obsesión de Stephens con BTK que algunos policías sospecharon de él. Pero Stephens pudo demostrar que, durante las horas que BTK esperó emboscado en casa de Williams, atendía la barra del programa anual de parodias de los medios de comunicación de Wichita, Gridiron. Lamunjon fue el invitado misterioso en el escenario esa noche.
Tú eras mi coartada, le dijo a Lamunjon. Y tú eras mía, dijo Lamunjon. El 17 de diciembre de ese año, el agente Kenny Langberg y su compañero de patrulla, Reginald Chaney, rastrearon a un adolescente sospechoso de robo hasta una casa. El sospechoso cerró la puerta trasera 2 veces en el brazo de Langberg, rompiendo el cristal. Langberg sacó su arma cuando creyó ver al adolescente alcanzar algo. Pero al apuntar, se quedó paralizado de repente. Vio un chorro de sangre brotar de su muñeca derecha, salpicando la manga de su abrigo del brazo izquierdo. El cristal lo había cortado. Chaney puso al adolescente en el suelo y pidió una ambulancia. Oficial herido. Langberg, sangrando profusamente, se quitó la corbata y se la ató al antebrazo a modo de torniquete. En el hospital, una enfermera dijo que alguien llamó para pedirle hablar con él. ¿Quién es?, preguntó Langberg. Tu madre, dijo la enfermera. Irene Langberg lo había oído todo en su radio policial. Su hijo, sabiendo lo preocupada que estaba por él, se lo había dado al incorporarse al cuerpo policial, con la esperanza de que escuchar su trabajo le demostrara que su trabajo no era peligroso. Y con esto cerramos el escalofriante capítulo de El asesino del lado. Gracias por investigar conmigo. Si te atreves a seguir el rastro, no te pierdas el próximo episodio, donde revelaremos la doble vida del asesino y los errores de la policía que permitieron que siguiera operando. Suscríbete a Rosy Investiga en tu plataforma favorita para que no te pierdas ni un solo detalle de este caso. Nos vemos en el próximo episodio.